¿Por qué, después de 4 años de contención, Rusia arrasó la energía de Kiev en una sola noche? La madrugada sorprendió a todos. Una lluvia de drones y misiles rusos convirtió la capital de Ucrania en un paisaje de apagones, incendios y ruinas energéticas. La infraestructura eléctrica de Kiev, que por años había permanecido relativamente intacta, quedó destruida en cuestión de horas. El mundo entero observó atónito. Gobiernos y analistas no podían creer la magnitud del ataque, que superó todos los precedentes recientes. Las alarmas resonaron en los despachos de Washington, Bruselas y Pekín. ¿Qué ha cambiado? La respuesta llegó pocas horas después. Vladimir Putin no dejó espacio a la ambigüedad. Cada provocación ucraniana, cada golpe contra intereses civiles o económicos rusos, será respondida con una represalia 10 veces mayor. La destrucción de la energía en Kiev es solo el primer ejemplo de esta nueva doctrina. Así, el conflicto entra en una fase completamente distinta. Las reglas anteriores, con límites tácitos a la destrucción, han sido descartadas. Ahora, Rusia utiliza el dolor económico y humanitario como arma de disuasión, intentando multiplicar los costos para Ucrania y, por extensión, para Occidente. Queda claro, si no comprendes este giro, puedes caer en la trampa de subestimar el enorme peligro de una escalada total. No solo está en riesgo el futuro de Ucrania, sino la estabilidad regional, los precios de la energía e incluso la credibilidad de Occidente. El poder de disuasión se mide en sufrimiento y en millones de vidas bajo amenaza. ¿Cómo se llegó hasta aquí? ¿Qué provocó que Moscú abandonara 4 años de contención y cambiara por completo las reglas de la guerra? Vayamos al origen. ¿Qué ocurrió exactamente en el Bósforo y por qué ese incidente marcó el punto de quiebre definitivo? Todo empezó lejos de Kiev, en las aguas oscuras del Mar Negro. Allí, en las últimas semanas, Ucrania ha intensificado ataques con drones marítimos contra embarcaciones civiles rusas, buscando asfixiar la economía de Moscú y bloquear sus puertos estratégicos. El punto de quiebre llegó. 2 tanqueros rusos resultaron gravemente dañados cerca del estrecho del Bósforo. Los ataques, realizados por drones no tripulados, provocaron incendios y pérdidas económicas que fácilmente superan varios millones de dólares. Aunque las tripulaciones sobrevivieron, el mensaje era claro: ningún barco ruso está a salvo. Hasta ese momento, Moscú había respondido con una templanza calculada. Durante más de 4 años, Rusia evitó golpear infraestructura civil crítica en Ucrania, incluso cuando el conflicto se intensificaba en otros frentes. Las grandes centrales eléctricas de Kiev y otras ciudades permanecieron, en su mayoría, intactas. Detrás de esta moderación había razones de peso. Primero, evitar una catástrofe humanitaria que pudiera volverse en su contra en la opinión pública internacional y fortalecer la presión de Occidente. En segundo lugar, Moscú apostaba a las negociaciones, con la esperanza de que no todo estuviera perdido en la mesa diplomática. Por último, la contención era también una forma de mostrar su poder, demostrar que Rusia podía destruir, pero elegía no hacerlo, reservando la opción como carta de presión. Pero desconocer este trasfondo lleva a interpretaciones superficiales sobre el cambio ruso. No se trataba de debilidad, sino de cálculo estratégico. La paciencia tenía un límite, y los ataques contra los tanqueros demostraron que ese límite fue cruzado. Pero una línea se cruzó. Analicemos la respuesta rusa y su significado. La represalia rusa no fue solo inmediata, sino profundamente simbólica y devastadora. Veamos cómo el Kremlin decidió cambiar las reglas del juego. La noche en que 2 tanqueros costaron la electricidad de toda una capital. Así se recordará el ataque más devastador jamás lanzado contra Kiev. Por primera vez, Rusia no solo atacó objetivos militares, sino que fue directamente al corazón de la infraestructura energética de Ucrania. La magnitud es abrumadora. Más de 200 drones, seguidos por decenas de misiles de crucero y misiles balísticos, arrasaron centrales eléctricas y nodos de distribución clave. Nunca antes Ucrania había enfrentado una ofensiva combinada de tal escala y precisión,
dirigida a dejar en tinieblas buena parte de su capital. Hasta esa noche, los ataques rusos evitaban cuidadosamente la infraestructura civil crítica de Kiev. Durante más de 4 años, las restricciones autoimpuestas de Moscú limitaban sus objetivos a instalaciones militares y logísticas. Sin embargo, la reciente incursión ucraniana contra 2 tanqueros cerca del Bósforo cambió todo. Fue la gota que colmó el vaso. El objetivo era doble. Primero, saturar las defensas aéreas ucranianas, forzándolas a utilizar una enorme cantidad de misiles antiaéreos para interceptar las oleadas de drones y misiles. Segundo, destruir los centros neurálgicos del sistema energético de Kiev, paralizando la vida diaria, el transporte, los hospitales y la industria. El mensaje no puede ser más claro. Rusia puede, cuando lo desee, dejar a Ucrania sin energía. La demostración fue brutal y efectiva. La oscuridad que cubrió la mitad de Kiev fue una advertencia para el gobierno ucraniano y también para Occidente. Vladimir Putin lo dejó explícito tras el ataque. Cada golpe contra objetivos civiles rusos tendrá consecuencias exponenciales. La nueva doctrina está en marcha. Por cada provocación o ataque sobre infraestructura rusa, la respuesta será multiplicada, escalando el costo económico y humanitario para Ucrania. Esto marca un giro estratégico. Ya no se trata solo de sancionar acciones militares, sino de castigar con dureza todo movimiento que afecte intereses rusos, usando el dolor económico y social como elemento de disuasión. Cada misil lanzado, cada dron enviado, implica un riesgo real de daños irreparables para la economía y el tejido social de Ucrania. El verdadero peligro es que esta matemática del castigo pueda quebrar no solo la infraestructura, sino la resiliencia de la sociedad ucraniana y la credibilidad de Occidente. ¿Hasta dónde llega la voluntad de sostener a Kiev ante la posibilidad de apagones masivos y colapso económico? Las reglas han cambiado, pero ¿qué opciones quedan para Ucrania y sus aliados? Analicemos los posibles escenarios que se abren tras este punto de inflexión. Ahora, cada decisión de Kiev puede costarles otra ciudad a oscuras. La nueva doctrina rusa ha cambiado por completo el juego. Una sola provocación puede traducirse en consecuencias multiplicadas, y el margen de error se ha reducido a 0. Veamos los posibles caminos que se abren a partir de este punto. El primer escenario es una pausa y negociación. Ambas partes podrían buscar un alto al fuego temporal, permitiendo que se reparen infraestructuras y se alivie la presión sobre la población civil. Sin embargo, esto requiere voluntad política y reconocimiento de los nuevos límites impuestos por Moscú. El segundo escenario es el de la escalada. Ucrania, con más apoyo de Occidente, opta por intensificar sus ataques, apostando a que la presión internacional limite la respuesta rusa. Pero ahora, cualquier acción podría desatar represalias aún más devastadoras, y la población civil tendría que pagar el precio con ciudades enteras sin electricidad ni servicios básicos. El tercer escenario es el más opaco. Acuerdos secretos entre los gobiernos de Ucrania y Rusia para limitar los daños, quizás con la mediación de potencias europeas. Estos pactos podrían evitar una catástrofe total, pero dejarían muchas preguntas sobre soberanía y justicia sin resolver. Occidente enfrenta aquí su propia encrucijada. Durante años incentivaron las provocaciones, pensando que Rusia se mantendría contenida. Nadie previó que el Kremlin optaría por una respuesta sin límites, usando el sufrimiento civil como parte de su estrategia de disuasión. Ahora, Washington y Bruselas deben reconsiderar si seguir apoyando a Kiev a cualquier precio o buscar una salida diplomática antes de que la situación se desborde. Mientras tanto, el dilema humanitario se agudiza. Las decisiones de los líderes políticos se traducen en noches sin luz, hospitales colapsados y millones de personas atrapadas en la incertidumbre. Cada nuevo bombardeo aleja la posibilidad de una vida normal para los ucranianos, y el riesgo de un regreso al siglo XIX, sin energía ni infraestructura moderna, es cada vez más real si persisten las provocaciones. Incluso en Occidente, la estrategia de presión ilimitada empieza a mostrar grietas.
Gobiernos y ciudadanos se preguntan si el prestigio internacional justifica el costo económico y humano, o si ha llegado el momento de buscar soluciones menos arriesgadas. En definitiva, el futuro de Ucrania y el prestigio de Occidente dependen ahora de elegir el camino correcto. Una mala decisión podría provocar el colapso económico y humanitario del país y deslegitimar a quienes apostaron por la confrontación como único lenguaje posible. Pero, ¿qué señales nos deja este punto de inflexión? Es hora de analizar las lecciones y advertencias que pueden evitar que la tragedia se repita. No es solo destrucción, es una fórmula de disuasión económica y política. Lo que hemos presenciado no es un simple bombardeo, sino la aplicación de una nueva lógica matemática en la guerra, donde el daño infligido es calculado para multiplicar el costo de cualquier provocación. Para Rusia, no se trata solo de responder, sino de asegurarse de que la balanza siempre quede a su favor, y de que cada movimiento ucraniano se pague con pérdidas mucho mayores en lo económico y lo social. El cálculo ruso es claro: cualquier ataque o provocación será respondido con un castigo desproporcionado. Así, Moscú busca dejar una huella imborrable en la memoria de sus adversarios y en la de quienes los apoyan. Ya no es solo una cuestión militar, es una advertencia política y económica para Ucrania y Occidente. En la guerra moderna, los objetivos civiles han sido integrados como parte del potencial militar. Sin electricidad, sin agua, sin transporte, toda capacidad de resistencia se vuelve insostenible. Rusia convierte la infraestructura energética en un punto débil deliberado, sabiendo que paralizar a una ciudad como Kiev puede tener efectos devastadores, no solo en lo militar, sino en la vida diaria de millones de personas. La nueva doctrina rusa automatiza la represalia. Cualquier daño recibido se multiplica en la respuesta, eliminando la previsibilidad y dejando a sus adversarios sin margen de negociación. Ya no existe la opción de calcular con certeza hasta dónde llegará la escalada, porque el umbral de respuesta ha dejado de ser fijo y ahora depende únicamente de la percepción rusa del daño sufrido. Esto es una lección dura para líderes y ciudadanos. La escalada sin un cálculo realista puede conducir al desastre total. Las decisiones tomadas bajo la creencia de que el adversario seguirá autocontrolándose ignoran que las reglas han cambiado. Una vez superado el límite de tolerancia, la respuesta puede ser inmediata, desproporcionada e irreversible. La advertencia a Occidente es directa. Subestimar la resolución rusa puede llevar no solo al colapso del protegido ucraniano, sino a una crisis de credibilidad internacional. Si la ayuda prometida no logra evitar la destrucción de la infraestructura ucraniana, ¿qué mensaje queda para otros aliados? El riesgo de un efecto dominó, en el que la confianza en las promesas occidentales se erosiona, es real y potencialmente devastador. Ignorar esta nueva lógica del conflicto puede desembocar en una guerra sin límites, donde la población civil paga el mayor precio y el desastre humanitario se vuelve inevitable. El equilibrio ya no depende solo del poder militar, sino de la capacidad de infligir y soportar daño económico, político y social a gran escala. Ha llegado el momento de elegir: seguir apostando a la escalada y exponerse al colapso total, o buscar una salida antes de que la matemática de la disuasión haga imposible cualquier retorno. El próximo paso será decisivo para todos los jugadores. En el siguiente segmento, analizaremos las opciones reales que quedan para Ucrania, Rusia y Occidente, y cómo cada decisión podría definir el destino de toda la región. En una guerra donde la contención murió, ¿qué harías tú si estuvieras en el lugar de los líderes? Ponerse en los zapatos de quienes toman decisiones es ahora más urgente que nunca, porque la realidad ha cambiado y los riesgos nunca han sido tan altos. Hoy, la pasividad no es opción. Ignorar la transformación de la estrategia rusa puede costar no solo años de reconstrucción, sino también la estabilidad de toda una región y, lo más grave, miles de vidas humanas. El ataque a la infraestructura energética de Kiev es mucho más que un evento puntual. Marca el inicio de una nueva doctrina, donde el costo infligido es exponencial y se utiliza como mensaje para forzar un cambio de rumbo.
Rusia ha dejado claro que cada provocación ucraniana será respondida de forma desproporcionada, multiplicando los daños y poniendo el corazón del país en jaque. Ya no se trata solo de victorias en el campo de batalla, sino de la supervivencia de la economía, la moral de la población y la resistencia de los aliados en Occidente. Kiev enfrenta, desde ahora, una aritmética brutal. Por cada golpe, la represalia será aún más devastadora. ¿Está Occidente dispuesto a sostener este pulso, asumiendo costos crecientes y riesgos de escalada? La pregunta es incómoda, pero ineludible. ¿Hasta dónde llega la solidaridad internacional cuando las consecuencias afectan a los precios de la energía, a la seguridad de las fronteras e incluso al futuro político de quienes hoy prometen apoyo? La nueva estrategia rusa obliga a todos los actores, no solo a Ucrania, sino también a sus aliados y rivales, a repensar prioridades y tácticas. Dejar pasar esta transformación sin un análisis sereno y una acción informada sería un error histórico. No basta con condenar o aplaudir. Es el momento de mirar de frente la realidad, evaluar con frialdad los escenarios y decidir si se está listo para afrontar el costo de una guerra que ahora juega bajo reglas mucho más duras. A quienes nos escuchan, la historia nos juzgará no solo por nuestras palabras, sino por la capacidad de adaptarnos a los giros del conflicto. Hoy, la verdadera responsabilidad es entender lo que está en juego y actuar en consecuencia. Porque la indiferencia, aquí y ahora, puede ser tan letal como cualquier misil. ¿Qué harías tú ante este dilema? ¿Aceptarías la nueva realidad o buscarías abrir caminos alternativos antes de que la destrucción sea irreversible?